Fuse tenía muchos problemas encima, comenzando con la repentina aparición de un señor demonio. Rimuru le dijo que eso sonaba a problemas. Y claro que lo eran, hablaba de él mismo. Recibía a una persona así sin aviso previo, y esto no era asunto menor. Pero Rimuru solo quería té y galletas para hablar tranquilamente con Fuse. Él se disculpó con Rimuru por no haber podido hacer nada para prevenir la intervención de la iglesia con los asuntos de Tempest, pero dada la participación de los 7 días, no había mucho que pudiera hacer en realidad. Esa gran legión de héroes con la tarea de proteger a la humanidad seguro conspiraron para eliminar al nuevo señor demonio. Al menos así es como se vería a los ojos de la gente, pero era una gran conspiración que nadie pudo prevenir. Fue sorprendente que no hubiera más bajas que la vida misma de los 7 días y solo uno de los caballeros santos, Garde del Fuego, que fue asesinado para usurpar su identidad y provocar el caos en la batalla del bosque. Rimuru no lo conocía personalmente, pero esperaba que ahora estuviera descansando en un lugar mejor. De acuerdo a Hinata, lo único que los mantenía unidos era Luminous, o en este caso, el dios Luminous, para no revelar su identidad. De modo que la debilidad de los humanos solía ser dirigida a cosas como los dioses, algo que realmente no aplicaba a Fuse, quien se inclinaba más por el ateísmo. Cuando sus fuerzas no eran suficientes para salir de un aprieto, claro que esperaría un milagro que le salvara, pero no de parte de un dios, sino de alguna circunstancia fortuita. En este mundo donde los monstruos con poderes sobrehumanos existían y eran, de hecho, adorados como dioses en algunas regiones, no era algo increíble conocerlos, hablar con ellos y confiar en ellos para que te protegieran. Pero Luminous, aún siendo quien era, solo protegería a las personas que conoce, y en ese sentido no era diferente a una persona normal, por lo que el dios Luminous no ayudaría a Fuse si éste le rezara. Así funcionaban las cosas. Bueno, Rimuru fue a visitar a Fuse para, además de contarle todo lo sucedido con la iglesia, invitarlo, por supuesto, a su ceremonia de coronación. Y no solo a él, ya que se vería mal que alguien sin un estatus político fuera invitado y no el mismo rey de Vermont, así que le pidió que en su lugar le entregara también la invitación al rey. En realidad, el gremio había tenido todo tipo de problemas debido a las actividades de Rimuru, ya que los aventureros, si bien protegían a las personas, lo hacían a cambio de un pago de acuerdo a la dificultad de la tarea en cuestión, pero los paladines lo hacían por sus convicciones y su credo. En ese sentido, eran completamente opuestos, y cualquier movimiento en falso podría volverlos antagónicos el uno del otro. Y por supuesto, el gran maestro del gremio, Kagura Sakayuki, no quería hacerse un enemigo declarado de la iglesia, por lo que Rimuru sintió que debía ofrecerles algo a cambio por los problemas causados, comenzando por supuesto por invitarlo también a él al festival, aunque era un hombre sumamente ocupado y quizá no aceptaría la invitación. Quizás si le proveía una escolta personal y su viaje de ida y vuelta podría hacer espacio al menos durante un día, pero eso era algo que decidiría por sí mismo. Fuse solo sería el encargado de repartir dichas invitaciones, y con el tema resuelto, Rimuru se marchó. En ese momento se acercó a él en una rodilla uno de sus hombres, un goblin con el rango de teniente, los cuales actuaban como líderes de unidad en caso de ser necesario, pero que por sí solos no tenían una unidad propia asignada para empezar, estando naturalmente debajo de los capitanes, pero por encima de los sargentos. Era Gobemon, un guerrero dotado con una capacidad física ciertamente superior a Gopta, pero que había fallado en alguno de los aspectos que lo convertirían en un buen líder, como el trabajo en equipo, siendo que él no confiaba en las habilidades de nadie, ya fuera más débil o apenas de su propio nivel. De no ser por eso, probablemente podría convertirse en un buen capitán, pero si algo estaba claro, era que no quería trabajar siguiendo órdenes de Gopta. En esta ocasión, Rimuru le encargó la seguridad de Mjolnir para evitar que el vizconde fuera a tener alguna represalia en su contra, y mientras lo vigilaba, también quería que aprendiera todo lo que pudiera de él en cuanto a cómo trataba a su personal y cómo lograba convencer a sus clientes para aventurarse en sus ideas de negocios. Si lograba esta tarea satisfactoriamente, Rimuru le regalaría la espada que llevaba en ese momento.
aunque no se trataba de su espada personal. Esta estaba en manos de Kurobe por el momento, pero en un poco más estaría lista para ser entregada, y mientras tanto esta espada de repuesto había tenido algo de tiempo para sincronizarse con el aura de Rimuru, convirtiéndola en un arma sobresaliente dentro de su propio rango. Era una recompensa muy jugosa para un guerrero en formación, y claro que Gobemon no iba a dejar pasar la oportunidad. Rimuru se sintió mal por utilizar una recompensa como esa para manipular al Hobgoblin, pero todo era por el bien de Tempest. Si sus hombres podían mejorar sus habilidades mientras cumplían con su deber, merecían una recompensa, y si esa recompensa era incidentemente algo que deseaban, ¡qué mejor! Y así Gobemon le prometió a Rimuru que cumpliría su deber con lo mejor de sus habilidades y se separaron. En un cuarto de reuniones improvisado se llevaba a cabo un argumento entre dos personas, aunque si lo veías con atención, en realidad había tres, una de ellas sumamente pequeña que revoloteaba con sus alas de libélula. Era la reina del laberinto, el señor demonio Ramiris, y sus dos ayudantes Beretta y Trainee. La segunda dándole la razón a su señora en su deseo de salir de ese lugar y comenzar a vivir en otro, uno más animado, como Tempest, por ejemplo, donde había muchas personas y muchas cosas que hacer, a diferencia de su laberinto donde solo se la pasaban haciendo golems. Trainee era lista y se la sabía arreglar por su cuenta, al grado de que era capaz de administrar todo el laberinto sin intervención de Ramiris, algo que Beretta no era capaz de hacer. Su mayor defecto, sin embargo, era que consentía demasiado a Ramiris, y por ende siempre terminaba trabajando labores extenuantes, aunque no le molestaba. En contraste, Beretta no estaba de acuerdo con ese tipo de vida. Sí, había decidido acompañar y servir a Ramiris, y su lealtad no estaba en duda, pero no le gustaba que su señora fuera tan despreocupada, y que su invocador, el señor demonio Rimuru, pudiera ser molestado por ella tampoco le parecía agradable, aunque también quería vivir allá, cerca de Rimuru. El problema no era la idea, sino que lo hiciera solo por capricho. En fin, quien decidiría todo eso sería Rimuru en persona. Él regresó utilizando dominio espacial y en cuanto llegó, Ranga se comunicó con él utilizando transmisión de pensamiento. Tal como le había ordenado, Gobkyu y los ingenieros ya estaban en el área, esperando las órdenes de Rimuru referentes a la construcción de la arena, pero parece que había problemas, por lo que Rimuru usó detección universal para tener una mejor vista de lo que estaba pasando, y con dominio espacial modificó sus propias coordenadas para aparecer ahí y ser testigo de cómo Gobkyu discutía con una intrusa que declaraba que ese territorio ahora estaba reservado para su uso, dado que ya había abandonado su laberinto anterior, pero el Goblin no permitiría nada de eso. Siendo estas las tierras del señor demonio Rimuru, claro que tenía que pedir su permiso primero, y Rimuru, que ya sabía más o menos de qué se trataba todo, se acercó furtivamente para atrapar a Ramiris, que lo saludó tratando de evitar su mirada en evidente razón de que se había metido en problemas. Para esto, Trainee acababa de llegar con un gran cúmulo de madera, lista para construir algo, y se hizo evidente su intención de levantar una cabaña frente a la ciudad. Pero hasta para Rimuru eso era raro, así que pidió una explicación, que ni Ramiris ni Trainee le quisieron dar, sabiendo que no estaba del todo bien lo que habían hecho. Entonces Beretta, que se había arrodillado a la llegada de Rimuru, le contó lo que había sucedido para que después Ramiris le llamara traidora. Entonces le dijo a Rimuru que querían mudarse definitivamente a Tempest y que para eso la entrada a su antiguo laberinto había sido completamente sellada, por lo que si no la aceptaban ahí, quedarían sin hogar. Y aunque en todo momento era culpa suya, lo hizo sonar como lo más triste del mundo, siendo apoyada en todo momento por Trainee. Pero eso no era todo. A su llegada ya habían puesto a dormir a los guardias de la entrada principal, que se rehusaban a dejarlas construir nada sin la aprobación de su señor Rimuru. Entonces, claro que nada de esto había sido culpa de Gobkyu, por lo que Rimuru se disculpó y se lamentaba de que toda la grandeza y gracia de Trainee se hubiera esfumado después de servirle a Ramiris directamente, solo por un tiempo. Bueno, Ramiris como señor demonio había comenzado a construir en el territorio de otro señor demonio reconocido y además atacó a los habitantes de ese territorio, lo cual fácilmente pudo haberse convertido en motivo de guerra.
Pero hablábamos de Ramiris, que no se podía considerar a sí misma como una amenaza, y de Rimuru, que pensándolo bien, podía sacar provecho de esta situación. De acuerdo a su plática con Mjolnir, la ciudad necesitaba atracciones, y si bien tenían una buena porción cubierta con la arena, era necesario atraer a todo tipo de visitantes. En especial, él quería a los aventureros y comerciantes que podían convertir Tempest en el centro de operaciones para todo tipo de grupos, a donde ir tanto como a relajarse como a reabastecerse entre una aventura y otra, dejando grandes ganancias y fama en la ciudad. De esta manera, tener un laberinto no era una mala idea en lo absoluto. Por ahora, solo le pediría a Gobkyu que reubicara los materiales que trajo a Trainee y los utilizara para construir una cabaña de descanso para los trabajadores de la nueva obra, mientras él convocaría una reunión. En esta reunión, se le ordenó a Gobkyu que construyera lo que sería algo parecido a un búnker para emergencias en la parte inferior de la arena, aunque ponerlo justo debajo sería peligroso. Si lo desplazaba un poco, era posible. A ese búnker había que agregarle una gran puerta adornada para que pareciera lo que realmente iba a ser. Y es que para construir un laberinto, Ramiris solo necesitaba la entrada y nada más. Para este punto, ella ya intuía que había logrado conseguir el permiso de Rimuru, pero eso no era todo. Junto con su permiso vendrían también un trabajo como administradora del laberinto, que sería uno de acceso público para los aventureros, de modo que en la arena entrenarían los novatos, mientras que los aventureros de oficio podían entrar a buscar tesoros dentro del laberinto, y para acompañar todo eso habría una taberna y una tienda de pociones lista para equiparlos antes de sus jornadas de trabajo, de modo que Ramiris tendría un nuevo hogar, un nuevo trabajo y por supuesto un sueldo. Esto le emocionó a sobremanera, casi al punto del llanto, ya que después de tantos cientos de años siendo marginada por los demás señores demonio por no tener un trabajo ni una forma de conseguir dinero, siempre fue llamada una desempleada y destituida señor demonio. Ahora eso estaba a punto de cambiar, y la satisfacción también conmovió a Trainee, pero en el caso de Beretta, su felicidad venía más del saber que su señora ahora tendría verdaderas responsabilidades que cumplir. Sobre su paga había que hacer algunas pruebas y poner en marcha primero el negocio, pero si todo salía bien, una vez que Rimuru tomaba lo correspondiente a los gastos de publicidad, renta y demás necesidades administrativas, Ramiris ganaría tanto como 2 monedas de oro al día, una suma bastante buena teniendo en cuenta el tipo de cambio de ese mundo, pero para esto primero tenían que hacer que todo funcionara. Por ahora, construirían la arena en las afueras de la puerta principal con miras a crear un punto de acceso a la ciudad a través de una línea ferroviaria. Aunque quedara un poco retirada de la arena, quizá una hora de distancia, de acuerdo a los tipos de traslado que hacía la gente de ese mundo, una hora de camino no era tanto. Necesitaba que todo estuviera relativamente cerca para que fuera posible conectar a los visitantes con la zona hotelera y las atracciones sin que el viaje fuera demasiado agotador. Además, un tren serviría para mover grandes cantidades de mercancías y materias primas en el futuro. Siempre era mejor para Rimuru matar 2 pájaros de un tiro, pero de manera casual, Ramiris preguntó ¿por qué no construir dentro de los límites de la ciudad si tenían el espacio? La respuesta era que en ese lugar estaban habitando los hombres bestia mientras Gel terminaba de construir la nueva capital de Urasania y no podían echarlos así como así, pero para Ramiris esto no representaba ninguna dificultad, ya que podía simplemente trasladar todo el territorio que estaban utilizando ellos al interior del laberinto con sus pertenencias, casas y demás, siempre y cuando no se tratara de un ser vivo de quien necesitaba permiso explícito para trasladarlo dentro. Cualquier otra cosa era pan comido. Así fue como supieron de la habilidad de Ramiris, creación del laberinto, la habilidad que le daba su título como reina del laberinto y que era digna de presumir por su increíble utilidad, de la cual Rimuru, por supuesto, quería saber más. Esta no era una habilidad única ni una habilidad definitiva, era una habilidad intrínseca que solo pertenecía a Ramiris como parte del mundo. Dentro de las cosas que Rimuru quería saber estaban cuántos pisos podía tener el laberinto, cuántos días necesitaba para construirlo, qué clase de monstruos aparecerían adentro, si podía cambiar su estructura interna a voluntad y qué pasaba si alguien moría dentro. Para todas estas preguntas, Ramiris respondió con completa sinceridad.
Primero, aunque no había un límite definido, hablando de manera realista podrían ser alrededor de 100 pisos. Cualquier piso más allá de eso costaría mucha energía mágica. Sobre el tiempo, cada piso tomaba alrededor de 1 hora, así que serían 100 horas si fuera a trabajar sin descanso, pero repartiéndolo en más días tomaría solo un par de semanas. El laberinto en sí no haría que aparecieran monstruos arbitrariamente. En su lugar podían plantarlos con especies del exterior y después, regulando la cantidad de energía mágica, podrían hacer que aparecieran. Para eso también era posible ajustar esta energía mágica por cada piso, haciendo posible mantener un balance de dificultad entre los pisos, controlando el tipo de monstruos que habría en cada uno de ellos. Las modificaciones eran posibles, pero solo cada 24 horas. Además, no podía cambiar nada que fuera orgánico, o simplemente se tornaría en la nada, dejando un cuarto en blanco como un lienzo. Aunque si se trataba solo de cambiar la decoración en lugar de la estructura, era fácil. Por último, si alguien moría, en realidad solo dependía de Ramiris lo que pasara con esa persona, ya que con un simple chasquido los podía traer de vuelta a la vida. En verdad era como una diosa dentro de los límites de su laberinto. La limitante de entrada era que la persona en cuestión supiera y aceptara que estaba entrando al laberinto. Cualquiera que no quisiera entrar no podía ser obligado, ya que el laberinto por sí solo lo echaría fuera. De este modo se balanceaba la temible habilidad de Ramiris, ya que una vez dentro, estabas básicamente bajo su voluntad. En el pasado, ella le lanzó el golem a Rimuru con la intención de matar, no porque en verdad lo quisiera muerto, sino porque sabía que lo podía revivir en cualquier momento. En realidad, eso pasaba con los aventureros todo el tiempo. Ramiris les jugaba bromas de vida o muerte y luego simplemente los revivía o los ponía de vuelta en el camino. Aunque revivir a un equipo completo de aventureros podría ser complicado, tendrían que equiparlos con un objeto especial que también era creado a partir de la habilidad Creación del Laberinto, un objeto que tenía el efecto de teletransportarte a la entrada del laberinto como nuevo si por algún motivo morías en el interior, y ese era el principal problema de abrir una mazmorra al público, la seguridad de los visitantes. Con esto todo estaba listo y Rimuru estaba verdaderamente impresionado. Por supuesto, Ramiris estaba orgullosa de que por fin estuvieran reconociendo su habilidad y de esa manera, aunque no podían darse un apretón de manos dada su diferencia de tamaño, acordaron un trato entre los dos señores demonio. Era hora de trabajar y Rimuru confiaba en el equipo de Gopkyu, aunque Geld y la fuerza principal de trabajo no estuvieran presentes. Pero lamentablemente fue informado de que su expectativa de tiempo era sencillamente imposible de cumplir con el personal a su disposición, así que como líder que era, Rimuru mismo se ofreció a formar parte de la fuerza de trabajo. Consumiendo materiales, podía procesarlos en su estómago para convertirlos en el producto terminado y acelerar la construcción como ningún otro gracias a su experiencia dentro de una empresa de construcción en el mundo humano. Él sabía más o menos lo que hacía y Rafael se encargaba del resto, pero esto no era todo. Rápidamente se unieron a su causa los hombres bestia dirigidos por Alvis y Sofía, que querían regresar a Rimuru el favor de permitirles vivir en sus dominios, además de darles comida y techo a su gente. Y después de todo, estas personas estarían viviendo un tiempo en el laberinto. Ramiris teletransportó todas las tiendas de los hombres bestia al interior y después de que Rimuru produjera una gran placa de metal y el equipo de Gopkyu la convirtiera en una puerta, la entrada del laberinto estaba lista y solo tocarla te llevaría al piso de los hombres bestia, que lucía exactamente igual al lugar de donde habían sido trasladados, con cielo y todo. Incluso se podía simular el ciclo de la noche y el día con facilidad, y si era necesario hacer que lloviera dentro. Tal era el poder de Ramiris al interior del laberinto. En la construcción ahora se sumaban todos los hombres bestia, junto con Trainy, que producía troncos, solo ella sabía de dónde o cómo, y Beretta, que podía utilizar su habilidad innata para convertir la madera en piezas útiles para la construcción, sumado a todo el músculo del resto del equipo. El sueño de tener la arena lista para el festival estaba al alcance de la mano, y así Gopkyu le dijo con seguridad a Rimuru que dejara el resto en sus manos y él le entregaría orgulloso la arena que había visualizado.
Si el video te gustó, regálame tu like y tu suscripción al canal. Activa la campanita para saber cuando publico nuevo contenido o regálame un comentario para el algoritmo. Si deseas apoyar aún más, únete al canal en el rango de Señor Demonio. También te invito a nuestra comunidad en Discord Federación Yura Tempest y a mantenernos en contacto a través de mis redes sociales. Todos los links están en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.